Hola Luz. Hola, Melida, ¿cómo estás? Bien, bueno, un poco resfriada, bueno, con alergia, un poco resfriada, no sé cuál de las dos cosas, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo Muy estás? bien. Contenta de que por fin se nos hizo por una u otra cosa. Tuvimos que Sí. posponer, pero yo, decimos en México, puesta como ranita para saltar contigo. Bueno, así estoy yo. Yo dije, mira, me preparo el agua y me preparo por si me da un ataque de estornudo o de tos, lo tengo preparado aquí. Bueno, Muy bien. de todas maneras, como esto va a quedar grabado y sé que tu tiempo es limitado, entonces podemos ir hablando y bueno, posteriormente esto quedará grabado y todo el mundo lo podrá ver, porque sé que hay muchísimos interesados en la charla de hoy. Entonces, para los que no te conocen, tú eres Luz del Carmen Aguilar, eres psicoterapeuta infantil, ¿no? Y llevas, bueno, 19 años de práctica profesional, ¿no? En el área. Además, bueno, tienes un extenso currículum que lo puse en el post para que todo el mundo conociera tu trayectoria. Y aparte de eso, también eres tallerista y conferencista internacional en temas, a ver, me he perdido, de Fundación América por la Infancia, ¿no? O sea, y yo este trabajo que sigo de vosotros, que me encanta, contigo, con Álvaro, los tips que hacéis, ¿no? Para que sea una comunidad realmente amable, con los buenos tratos tanto de la infancia y, ¿por qué no, también de la adolescencia, ¿no? Que parece que se nos olvida por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya hecha las presentaciones, también te quería agradecer porque resulta que cuando estaba haciendo el post para la presentación, caí en un tópico, ¿no? En esto de, ¿te acuerdas, no? Que lo estuvimos conversando. Y es verdad, o sea, es que tú te paras en una librería, en cualquier sitio, y cuáles son los títulos que te encuentras sobre la adolescencia. Adolescente en casa, auxilio. Eh, vamos a trabajar, no sé, vamos a trabajar con padres desesperados por adolescentes. En fin, un sinfín de títulos, excepto contadas ocasiones que ves una visión positiva, o se tiene una mirada positiva hacia esta etapa de la vida tan importante, porque evolutivamente es muy importante, es lo que nos impulsa hacia la vida, ¿no? Yo creo que Sí, generacionalmente nos ha salvado, ¿no? sí, y por eso qué bueno que accediste a cambiar el título, porque no sale en automático. Tú y yo venimos de una generación en la que era SOS, adolescentes Exacto. en casa. Entonces, qué bueno que pusiste otro título, porque Sí. nos invita también a mirar la adolescencia desde otro lugar. Claro, es que incluso esos días cuando yo estaba planteando, quería plantearlo precisamente la mirada, o sea, el título, pero la mirada hacia esto, o sea, vamos a redireccionar esta mirada hacia acá. Pero sí es verdad que cuando ya ponemos el título en sí, eh, contribuimos o persistimos en la creencia, ¿no? De esto. Y entonces, de verdad que en ese punto fue un darse cuenta, ¿no? Un personal, de decir, si es verdad, y esto fue un título que me sugirió justamente una mamá, ¿no? Y es curioso que todavía seguimos en este proceso. Entonces, tú que tienes tanta experiencia ¿no? con los adolescentes, con la infancia y estás trabajando duro en esto, ¿qué nos puedes decir de esta mirada en positivo? Porque evidentemente hasta los profesionales tenemos que cambiar, ¿no? La dirección. Claro. Bueno, primero, gracias por invitarme a tu programa. Y de mi currículum falta agregar que yo soy mamá de dos hijos adolescentes. Tengo Eso. una hija de 20 años, bueno, casi 20 años, y un hijo de 17 años. Así que la teoría y la práctica se van entrelazando en mi acompañamiento con él y con ella. Y bueno, decirte esto, la adolescencia es una construcción social, tuvimos que nombrar de alguna manera a ese proceso evolutivo que sucede entre la infancia y la adultez, en la que hay una serie de cambios y que incluso ahora tenemos que decir las adolescencias, Meli, las Sí, adolescencias, porque cada adolescencia es bien diferenciada, no es igual pensar en una adolescencia en España que pensar en una adolescencia en Colombia,
No es lo mismo Total. pensar en una adolescencia en Colombia, en un barrio marginal, a la capital, en un centro urbano. Entonces, por eso es Exacto. que cuando nosotros hablamos del tema de la adolescencia, se abre un paraguas tan amplio que nos permite saber que son las adolescencias, porque inclusive mirarlas de manera histórica son las adolescencias. Meli, yo tengo 43 años, yo soy generación X, y mi adolescencia es bien diferenciada a las adolescencias de mis hijos. Yo viví una Totalmente. adolescencia en donde hacer tribu era como eras de una categoría de tribu o de las otras. Hoy mis hijos veo cómo las tribus se entremezclan y pueden estar conviviendo punks con fresas, con fresas, y no hay ningún problema. Es decir, pueden coexistir. En mi época, en la generación X, esto no existía así. Eras de una categoría, de una tribu o de otra categoría y no había esta mezcla. Y bueno, por eso es que es tan rico poder hablar de las adolescencias, de la adolescencia y poder tener esta mirada, tú lo dijiste en positivo, y en positivo no quiere decir que todo lo veamos maravilloso, en positivo Claro. es una mirada más benevolente Sí, no desde la de, ingenuidad, porque a veces se piensa que la mirada en positivo es como una mirada ingenua, si lo queremos ver desde, y no es así, ¿no? Es no, lo que dices. es desde una mirada sensible y Ujú. benévola, de ese transitar de ellos y de ellas en este proceso de humanización en el que nosotros, más grandes, más sabios, más amables y más fuertes, acompañamos su trayectoria de desarrollo y de evolución. Cuando una mamá viene y te dice, estoy desesperada, Yo, qué le contestas tú? yo le digo, bien, es lo que vivimos los padres de hijos adolescentes, porque nos pasa algo, que nosotros tenemos un duelo importante y nosotros perdemos al niño o a la niña, Claro, que es más fácil de dejarse guiar o son más, eh, no sé si la palabra sea la correcta, pero están más supeditados a lo que nosotros les vamos diciendo porque por sobrevivencia nos necesitan. Los exacto, niños y las niñas por sobrevivencia tienen que garantizar que nosotros estemos con ellos y una manera de garantizarlo a veces es la obediencia, aunque no sea justo para ellos lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, en la adolescencia esto se acaba. Por fortuna se enciende, se va encendiendo la parte superior donde está el criterio, la mente se estrena en el criterio sí, propio y esta desesperación es porque ahora van moviéndose con sus propios criterios y decisiones. Y ahí es donde nosotros nos sentimos perdidos porque creemos que solamente lo que nosotros creemos y pensamos es lo mejor para ellos y ellas. Y no es así. No siempre es así. Porque exacto. es otra generación, es otro momento histórico, es otro cerebro, es otra mente, es otra concepción del mundo. Entonces es legítimo que nos cambien a los hijos, o sea, de hecho esa sensación tenemos, Esa de cambio, es que es lo que me dicen, ¿no? Me han cambiado a mi hijo, ¿dónde está? O mi hija, ¿dónde está? No, no sé dónde está. ¿Mm? sí. Y bueno, ¿dónde está? Bueno, está justamente en reconstrucción. Antes se creía, Meli, que había solamente una poda neuronal, Mm, que es al inicio de la vida. Los exacto. 3 primeros años son los años de esa poda neuronal en el que hay un gran número de neuronas y que el proceso de mielinización justamente se da en la relación que vamos teniendo con ellos y con ellas para generar esos primeros aprendizajes significativos. Exacto. La buena noticia es que en la adolescencia hay una segunda poda Onda. neuronal y esa segunda poda neuronal requiere jardineros sensibles. No, Exacto. no todos podemos ser jardineros de ese hermoso bosque que pretende ser moldeado y que ahora el bosque pues no va a tener a Mickey Mouse en los cortes que tengamos, sino va a tener Paramore, va a tener otros elementos más de la adolescencia, pero nos requiere íntegros, sensibles y humanos, porque en esta humanidad a veces decimos, no puedo, o sea, de verdad no te puedo entender, porque a mí nadie me entendió, ¿sabes? A mí nadie me mentalizó y ahora yo tengo que hacer este ejercicio de regalarte mi mentalización sensible, pero a mí nadie me lo dio, me va a costar mucho. Entonces es esperado que los papás entremos en desesperación, en desesperanza a veces, Mm, en cansancio, y por eso es que necesitamos la tribu sensible, Meli. Es cuando mm, otros adultos nos ayudan a organizar nuestra experiencia porque guardemos esto en la mente. Para acompañar a los y las adolescentes, nosotros seguimos siendo los adultos a cargo. Aunque tengamos el mismo tamaño,
y el mismo tamaño de copa De del copa, brasier sí. o de zapato de los hombres, Sí. porque seguimos estando a cargo de ellos y de ellas. Yo soy la persona más grande, más fuerte, más sabia y más amable que acompaña esa trayectoria de desarrollo. Entonces, es un gran lío, o sea, de Claro, verdad, es un desafío para nosotras, para nosotros. totalmente, totalmente. Además que si te pones a ver, ellos también están buscando ese límite, ¿no? Que le pongas no, bueno, no el límite, el acotar cuando ellos, esa dopamina se desborda, ¿no? Entonces ellos necesitan que alguien les contenga, ¿no? Desde ese lugar amable y no desde el reproche, que es lo que suele suceder continuamente en esto, ¿no? Claro. Que parece mentira, pero todavía seguimos anclados en muchas ocasiones en el reproche. Es que tú no haces, es que tú no eres, es que tú no puedes, es que yo lo hago por ti, ¿no? Y todo eso justamente es lo que viene a generar un conflicto entre esas dos figuras, ¿no? Claro, que de hecho es esperado que el reproche tiene que ver con el duelo y no le podemos decir vuelve a ser niño. No, Nosotros tenemos más bien que volvernos a presentar. Hola, soy tu mamá, me voy estrenando en la adolescencia, no sé cómo nos vaya a ir. Espero poderte acompañar de manera sensible. Y el hijo o la hija dice, hola, soy tu hija, ya no soy niña, ya crecí, a veces no te soporto, a veces no te entiendo, a veces no me soporto yo y a veces no me entiendo yo. Veamos cómo nos va juntas en este trayecto. Es ese ejercicio mental de volvernos a presentar con ellos y con ellas. Y tú lo dijiste, lo que les pasa a los adolescentes no es porque sean voluntariosos, no es porque sean perezosos, no es porque eso, sean retadores, es porque su cerebro está en una reconstitución que hace justamente que la amígdala esté hiperestimulada y todo lo vean con una gran intensidad, tanto el amor como el dolor. Lo ven totalmente. intensamente. Entonces, una reacción de tuya, de mínima reprobación, ellos lo pueden ver como una gran reprobación, no por mamones, decimos en México, Exacto. Sí, sino porque la no por amígdala tontos, sí, sí. está incrementando su actividad. Tampoco son perezosos, su cuerpo está reconstituyéndose, su cerebro, imagínate cuánta energía necesita tomar del cuerpo, que necesitan dormir más tiempo. Correr riesgos es parte de el área de recompensa que está como muy Total. estimulada y constantemente necesitan sentir ese refuerzo de dopamina, pero no Sí, porque sean hedonistas u ociosos, sino porque su cerebro está teniendo todos estos cambios y cuando nosotros aprendemos neurociencias, los acompañantes de las adolescencias, híjole, no sabes cuánto de ayuda, mirada ¿no? benevolente se siembra y nos calma, porque entonces vemos que no es personal, vemos que les Exacto. está costando a ellos y a ellas. De hecho, mucha gente que dice, es que parece que hace las cosas y no se entera. Yo, claro que se entera. Lo que pasa es que está en una etapa, justamente como estás diciendo, en donde el 90%, que a lo mejor puede salir mal, ellos se quedan con el 10% y eso lo hace muy valioso, ¿no? Y ahí es donde surge eso no me va a hacer conmigo, ¿no? Pero que es necesario para esa reconstrucción también, ¿no? Que ojo, puede haber adolescencias muy lastimadas. Sí, Ciertamente, no nada más es la cuestión de reconstrucción cerebral, sino que ese adolescente tenemos que historizarlo, Meli. Es decir, si viene de malos tratos, si viene de negligencia, si viene de abandono, si viene de abuso sexual, la adolescencia va a tener eso como una base desde la cual va a operar. Y claro. vamos a ver que justamente va a ser una adolescencia con un lenguaje muy doloroso. No por el solo hecho de ser la adolescencia, sino por la historia de ese humano en proceso de crecimiento que lo vuelve justamente una persona de difícil acceso, no porque quiera hacerlo, sino porque históricamente ha habido maltrato. Y cuando Ujú. despierta la autonomía y cuando despierta la fuerza, pues ahora sí puedes contestar, ahora sí te puedes ir, ahora sí puedes cuestionar desde un lugar grosero, Sí, pero tiene sentido si entendemos la historia. Por eso a mí me parece maravilloso acompañar a las y los adolescentes, porque cada caso que llega aquí a la consulta, que cruza la puerta, para mí es un misterio que vamos develando juntos, porque ellos mismos tampoco saben integrar toda su historia. Ellos tienen una gran mala práctica que tenemos los adultos con las y los adolescentes, es etiquetarles y desde esta etiqueta operar y tratarles.
Entonces, es importante saber que ninguna etiqueta nos beneficia. Claro. Que el comportamiento doloroso es resultado de emociones, sentimientos y vivencias dolorosas. A nadie nos gusta tener comportamientos dolorosos porque provocan dolor, no nada más en nosotros, sino en los otros. Entonces, creo que también es importante que sepamos si hay esta plasticidad cerebral y si hay esta segunda poda. Si la regamos en la infancia, es momento de corregir en la adolescencia, porque otra vez el cerebro comienza a generar los elementos para reconstituirse y para podarse ese bosque como nosotros querramos. Lo que no se usa se poda. Total. Y si yo no uso el diálogo, se poda y se va. Y el adulto va a ser irreflexivo. Si yo no uso la capacidad de anticipar los escenarios, porque le va a costar, su capacidad de prospección está en crecimiento, pero yo le presto mi capacidad de prospección en cada cosa que él no ve. Pero si yo me canso y digo, ay, no, que haga lo que quiera, yo estoy dejando que el bosque, esa parte la pode, la naturaleza, y la pierda. Y veamos que son adultos con poca capacidad prospectiva y van muy en lo inmediato. ¿Cuántos conocemos así, Meli? Muchísimo. Entonces, muchísimo. La adolescencia es un momento que todavía nos requiere sensibles y presentes con ellos y con ellas. Las estadísticas son terribles. Sí. Mientras más avanza el tiempo moderno, menos tiempo pasamos con ellos y con ellas, y más la tecnología, solo la tecnología les acompaña. No es mala la tecnología siempre y cuando tenga un adulto sensible acompañando esa tecnología. Claro, sí, sí, sí. Es que fíjate que una de las cosas que también se confunde es el hecho de el dejar, cuando dicen yo lo dejo hacer, ¿no? En la situación de yo lo hago por ti, ¿no? Esto es muy, no sé si te pasa, pero me encuentro con muchas de estas situaciones, ¿no? Yo lo hago por ti, es que tú no lo sabes hacer, tú no lo quieres hacer, tú no estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, yo me ocupo, y yo creo que cuando yo hago eso, le estoy dando un mensaje de que tú no eres valioso. Claro, aparte, bueno, tenemos que saber que la autonomía en niños, niñas y adolescentes es progresiva. O sea, por una cuestión de encendido del cerebro que se va encendiendo de atrás hacia adelante, de lo más básico a lo más abstracto, a lo más prospectivo. Más complejo. Nos necesitan a nosotros. Entonces, nosotros esta autonomía progresiva necesitamos estimularla. Es decir, nosotros somos mediadores del aprendizaje. Los adultos mediamos la experiencia. Hace ratito dijiste una palabra importante, que son los límites. En FAI estamos repensando esta palabra porque tiene muy mala prensa. Y estamos viendo si en lugar de límites hablamos de la organización de la experiencia. Habla de límites. Cuando yo adulto, a cargo de los niños, niñas o adolescentes, organizo la experiencia para que esté dotada de cuidados y de exploración, ellos y ellas van a poder ganar esa autonomía progresiva. Y cada adolescente tiene una autonomía progresiva diferente, porque tienen zonas de desarrollo próximo bien diferentes. Es decir, yo, por ejemplo, te puedo decir que mi hija adolescente, a los 16 ya quería que le enseñáramos a manejar. A los 16 sacó su licencia y decía, molía y molía y molía, ayúdame a manejar, hasta que lo logró. Mi hijo tiene 17 y es hora que no me lo pide. Y le digo, Sebastián, ¿en qué momento vas a aprender a manejar? Ay, ¿para qué? Mi hermana ya sabe manejar. Hijo, pero si sucede una emergencia, no, mamá, me da miedo chocar el carro. Con él tengo que mediar una experiencia de segurización para que desarrolle una habilidad de aprender a manejar el coche, que no es solo aprender a manejar el coche, es independencia, que él no necesite a nadie para moverse a un punto de la ciudad, pero con él necesito sembrar algo y con la otra no necesité. La otra estaba muele y muele y muele, enséñame a manejar, ya tengo mi licencia, mamá, ya no va a pasar nada legalmente. Y el otro dice, ay no, cuando lo necesite. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que nosotros somos mediadores de la experiencia. Y como mediadores de la experiencia es qué necesita, qué habilidad necesita ese hijo o esa hija para explorar el mundo. Ojo, la adolescencia es mucho explorar. Sé que muchas mamás y papás quisiéramos tenerlo siempre con nosotros, pero eso no ayuda. No ayuda. No hay nada más doloroso que un hijo deje su vida a un lado por cumplir el miedo de soledad de mamá o de papá. Exacto, o cumplir las expectativas, sí. Por aquí hay Carmen, una seguidora,
que pregunta, cuando un adolescente de entre 15 o de 13 o 15 años se autolesiona y se droga, ¿cuál sería la causa? Bueno, esto es puede ser multicausal, ¿no? Claro, pero estamos hablando de que hay una causa dolorosa. Claro. Cuando nosotros vemos cutting, cortes, estamos sospechando que hay un trauma no resuelto. Y como el dolor emocional no procesado y no concienciado es más conflictivo que poner el dolor en lo físico. Entonces, Exacto. la recomendación es que vayan con un terapeuta, porque siempre que hay cutting o abuso de drogas, hay un dolor invisible. Y un terapeuta lo que hacemos es acoger a ese adolescente y poco a poco armar el rompecabezas del dolor. Ayer tuve un adolescente, no estoy viendo presencial, pero ayer abrí mi consultorio, desde marzo no lo abría, y ayer lo abrí para recibir a un adolescente que viene de mucho dolor y no podía por Zoom. Yo sabía que era un asunto que yo no podía tratar a distancia. Y fue tan lindo tomar cada pieza ensangrentada de su biografía, porque así es la metáfora que tomamos, y lavarla, ponerle agüita para ponerle claridad a esa pieza del rompecabezas y darle un lugar legítimo de enorme dolor y de enorme enojo en algo que nunca le debe haber pasado. Claro. Entonces, por eso es tan importante que los padres vean que cuando hay conductas de mucho dolor, de que infringen dolor a sí mismo o a los demás, busquen ayuda profesional, porque esa es una voz dolorosa, y lo que no se habla se actúa. Como yo no le doy palabra, queda a nivel solamente amigdálico, de trauma, alojado en el trauma. Yo no lo elaboro a través de la palabra. El dolor se actúa y hay muchas formas dolorosas de actuarlo. Totalmente. Es que yo sé que tenemos poquito tiempo, porque estamos aquí sobre el tiempo. Fíjate, hay una cosa que también, con respecto a esto que dices, que sería el lado opuesto, sería el humor, ¿no? Muchas veces los adolescentes utilizan el humor para gestionar ese dolor que también está ahí. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, hay muchas maneras de sublimar el dolor o maneras de tutorizar el dolor. Son dos cosas diferentes. Una cosa es sublimar y otra cosa es tutorizar. El sentido del humor, tengo un maestro que vive allá en España que se llama Néstor Muso Fredes, que trabaja con clown y con teatro terapéutico. Y Catalina Lladó, que también es española, ella me dijo, en un taller que tomé con ellos dos, dijeron una frase que me dio mucho sentido. Decía, el sentido del humor es el sentido del amor. El humor no es lo mismo que el sarcasmo. Sí. Son dos cosas bien diferentes. Y a veces el dolor hace a los adolescentes ser sarcásticos. El sarcasmo lleva implícito un reproche, una crítica, una queja. Ese es el envoltorio del sarcasmo. Es una manera muy sutil de agresión, de una conducta agresiva. El humor es diferente. Entonces, quisiera diferenciar eso, porque no sé a cuál de los dos te refieras, Meli. No, me refiero más al sarcasmo que al sentido del humor. Entonces, el sarcasmo es un elemento de comunicación. Mis hijos son altamente sarcásticos y cuando lo exponen, yo lo noto. Ese sarcasmo es una postdata para mí. ¿Cómo lo voy a metabolizar? Y, ojo, cuando hay sarcasmo es porque no hay diálogo. Cuando ellos lanzan un sarcasmo, digo, ¿qué puente no he conectado con ellos que me lo tienen que decir indirectamente? Entonces, siempre me hacen sospechar eso. Hay una comunicación interrumpida ahí, ¿no? Hay una indirecta. Exacto. Una de las cosas que me llama la atención es cuando te oigo hablar, porque a mí cuando yo te escucho hablar me quedo ahí embelesada, ¿no? No, el tema es que como tú, como mamá, imagina, porque tú eres una mamá con recursos, ¿no? Y los que estamos trabajando en esto, de alguna manera contamos los recursos, pero las mamás que no tienen estos recursos, ¿qué tips les podemos dar para que se sientan en la confianza de trabajar desde ese lado más amable, ¿no? Yo te lo podría poner así. Yo tuve recursos porque los busqué. Mi madre no los tuvo porque en su momento histórico no había la cantidad de recursos y de medios que hay hoy día. Y mi adolescente fue una adolescente muy, muy dolida, muy limitada, muy sobreprotegida. Entonces, hoy, desde hija, cuando comienzo a historizar como hija, con esa madre y con ese padre,
yo a veces pienso que hubiera habido una comunidad sensible que les abriera los ojos y los acompañara y les hiciera reflexionar los temas, cuánto hubiera ayudado a nuestra relación. No hubo, porque en ese momento no había nadie. Estos espacios como los tuyos, Meli, esas personas que hoy se conectaron, veo a Raki de acá de México, de San Luis Potosí, conectada, veo a varias personas que se han conectado. Podemos ser esa comunidad sensible con esos papás que no la pueden hacer mejor porque en su historia no tienen elementos que les permita reconcebir las relaciones con las y los adolescentes. Un punto importante es sanar la propia adolescencia. A mí me ha ayudado mucho a acoger a mi adolescente insegura. A mí no me gustaba mi físico, no me gustaba mi cabello, me sentía fea, creí que solamente existía desde lo cognitivo. Y siento mucha compasión por esa adolescente. A mí me gustó tanto a mis 43 años que digo, esto me lo he ganado, esto poco a poco lo he buscado, pero me gustaría que a mis hijos les costara menos trabajo del que me costó a mí. Sé que van a tener sus heridas, mi hija ya fue al psicólogo, a la psicóloga, y sé que tuvo que trabajar heridas mías, pese a que sea psicóloga, la voy a regar, lo asumo, porque es lo falible de ser humanos, pero yo estoy segura que tiene muchas menos heridas de las que pude haber sentido yo porque hay diálogo. De hecho, le decía ayer a mi esposo, tuvimos una cita de novios, mi esposo y yo, que estábamos en la charla y le decía que mi hija está estudiando psicología. ¡Ah, qué bien! Le decía que estaba hablándole de tutores de resiliencia, quién fue mi tutora de resiliencia, y le pregunté, hija, ¿y a ti quién es tu tutor de resiliencia? Y dijo una respuesta que me dejó con la boca abierta, me dijo, tu mamá, tú eres mi tutora de resiliencia. Y para mí fue como... No, Qué bonito, no lo hubiera ¿no? imaginado, porque la mamá es la mamá, no puede ser la tutora de resiliencia, ¿no? Desde mi historia tiene que ser alguien, y fue un regalo que me lo dijeran. Preguntémosle dentro de 5 años a ver si esto sigue siendo vigente, porque las condiciones cambian. Cambian, claro. Pero para mí fue un regalo que me dijera, tu mamá, tú eres mi tutora de resiliencia. Claro, de alguna manera algo dentro de ti dijo, bueno, no, vamos por buen camino, de alguna manera, ¿no? Esto es la reflexión. Yo tengo, bueno, yo no tengo adolescentes, yo te comenté, yo tengo un niño de 4 años, yo estoy en esta etapa también súper importante, ¿no? Y, y claro, es trabajar también desde ahora para cuando llegue la adolescencia, ¿no? También encuentre este cuidado, esta amabilidad, ¿no? Y De algo, hecho, acá en México trabajo con Gaudencio Rodríguez, no sé si lo sigues a él, pero Gaudí y yo trabajamos los temas de adolescencias, y Raki nos llevó a San Luis Potosí con un tema de adolescentes y decían, oye, pero yo tengo un niño de 4 años, cuanto antes mejor, prepárate para la adolescencia antes de que te llegue la adolescencia, porque te va a llegar en una urgencia. Entonces nosotros en diciembre vamos a dar un taller online, Gaudí, de adolescencia y resiliencia, porque justamente no tienen que ser adolescentes, o sea, qué bueno que desde antes ya comenzamos a reflexionar este tema y vamos preparando el terreno para que cuando llegue la adolescencia llegue con menos estruendo. Exacto, totalmente. Y algo que tú dices que me encanta, que es el tema de la tribu, ¿no? La tribu que tiene que ser una comunidad sensible. Y me gustaría que hablaras sobre, ya para terminar, porque sé que habíamos acordado un tiempo breve, ¿no? Porque tienes compromisos, pero sí me gustaría que cerráramos con esta idea de la comunidad sensible, ¿no? De esto en donde se pueden apoyar esos padres o buscar esos recursos también en personas que tenemos cerca, ¿no? Bien, y lo voy a ligar con la pregunta que nos hace Grik Grik, que es una tutora de resiliencia. Noah nos pregunta cómo se llama, es Gaudencio Rodríguez, no lo encuentran en Instagram porque está peleado con la tecnología, no, con la tecnología, no tiene, pero lo encuentran en redes sociales como Facebook. Vale. Gaudencio Rodríguez, y su libro se llama Cero Golpes, 100 ideas para erradicar el maltrato infantil. Voy a ligar tu pregunta, Meli, con la pregunta que nos hace Grik Grik, de qué es un tutor de resiliencia. Cuando nosotros hablamos de una comunidad sensible, estamos hablando de una comunidad de adultos que conectamos con otros desde la solidaridad. Una tribu, la tribu es esa, la tribu todos vemos por todos. Y los tutores de resiliencia los encontramos en esa tribu. Un tutor de resiliencia es un alguien que te acompaña tan sensiblemente que te hace repensarte. Por ejemplo, si yo me sentía como una niña poco capaz,
como alguien poco atractivo. Mi tutor de resiliencia fue mi maestro de teatro y me puso como personaje que pudiera representar a una mujer, no a una niña. Y ese evento que me dijera, yo confío en que usted lo puede hacer, Lucita, súbase al escenario y usted saque la mujer que trae con su voz, con su cuerpo, me repensó y es como, claro, yo puedo hacer eso. Entonces un tutor de resiliencia es alguien sensible que te encuentras en tu camino, que te acompaña en un momento de difícil situación y que te hace repensar y cambiar la trayectoria. Ese es un tutor de resiliencia. Puede ser un docente, puede ser tu mamá, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser un docente de un curso, puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser cualquier elemento que te haga repensarte para irte a trayectoria de recuperación, para salir más fortalecido de aquello adverso que pudiste haber vivido. Haber vivido, claro. Y esa es la comunidad sensible. La comunidad sensible ayudamos a los otros a transitar de la adversidad a la recuperación. Y lo podemos hacer con cosas tan minúsculas como escuchar que mi vecina le está gritando a su hijo, ahora con el encierro, tocar a su puerta y decirle, le traje un panqué, ¿cómo está? Parece que es difícil ahora con la pandemia la situación de la escuela. Totalmente. Yo soy psicóloga, tengo estos juguetes, se los presto para su niño. Si en algún momento se siente que necesita más apoyo, no duden en comentármelo. Mis hijos ya son grandes, adolescentes, y atravesé por lo que está pasando usted y no es fácil con niños chiquitos y menos encerrada. Eso es una comunidad sensible. Sí. Y entonces, esa mamá tan aislada, tan sola, se sintió sentida y se sintió vista. En lugar de llegar, tocarle a la puerta y decir, oiga, vieja desgraciada, ¿por qué le anda pegando a su niño? Pues, ¿qué? ¿No cree que yo la puedo reportar al gobierno? Totalmente. Desde una mirada sensible, soy compasiva y no sabe cómo hacerla mejor porque el estrés la ha superado. Entonces, eso es justamente la comunidad sensible, desde ser pediatra, ser psicóloga, ser docente, ser mamá, ser papá, ser vecina. Nosotros podemos justamente ser esos tutores. Y a lo largo de la vida van cambiando, sí. Nos vamos encontrando diferentes tutores de resiliencia. Qué importante, ¿no? Es hacer comunidad, ¿no? Qué importante es hacer tribu, escuchar, estar presente para los demás también, ¿no? Y no desde el juicio y desde la crítica. Luz, te quiero agradecer enormemente haber aceptado la invitación. Espero que esta ventanita está disponible para ti, para cuando lo necesites, y espero que no sea la próxima, o sea, no sea la última vez, sino que hayan próximas veces en las que podamos compartir y que puedas compartir todo esto que llevas dentro con toda esa energía que tienes. Gracias. Y bueno, estoy aquí para ti, para lo que necesites. Y infinitas gracias, gracias. Gracias a ti, Meli. Preguntan que cómo se llama esta psicóloga. Soy Luz del Carmen Aguilar. Me siguen sí, como luz.fai.mx y me encuentran en redes en la Fundación América por la Infancia en Instagram, Fundación América por la Infancia en Facebook. Y qué bueno que cada vez hay menos fronteras y podemos acercarnos, Meli. Gracias por tu invitación. Totalmente. La verdad que sí. Bueno, aquí Noa dice, sí, es fantástico. Noa es también psicóloga, colega, o sea que bueno. Bueno, nada, yo dejaré colgado el vídeo. Te pasaré el vídeo porque estará también en YouTube disponible. Y yo sé que hay muchas personas que están interesadas en verte. Y bueno, ahí, como ya has dicho, ¿dónde te podemos encontrar? Igualmente en el post está puesto. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Luz. Te abrazo y nada, hasta la próxima. Recibo tu abrazo y buenas noches para ustedes. Aquí va empezando apenas el mediodía, así que gracias por esto. Que tengas un almuerzo rico. Que lo tenga. Gracias.